Isabel Ares, paradigma para el estudio del folclore y la etnomúsica, vigencia y permanencia. La vasta obra realizada por la doctora Isabel Ares a lo largo de más de 50 años la convirtió en uno de los pilares más sólidos del mundo en cuanto a investigación científica de la etnomúsica, folclore, docencia y creación musical respecto a América Latina. En Venezuela, la trayectoria de la doctora Ares ha permitido sentar las bases para el estudio del folclore y la etnomúsica desde mediados del presente siglo. Su brillante carrera musical comienza bajo la guía de los maestros Rafael González, Atos Palma, Héctor Villalobos. Estudia antropología con José Imbeloni. Luego fue discípula y colaboradora del gran maestro argentino Carlos Vega. En etnografía con Enrique Palavecino en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Egresó como pianista y compositora del Conservatorio Nacional y en el año de 1967 obtuvo el doctorado. Requita boliviana, sí señores, y se va la primerita en Yaguarcasa. Arribita está nevando, lejito está... Doctorado summa cum laude en música, especialidad musicología de la Universidad Pontificia Católica de Argentina. Isabel Ares, etnomusicóloga, folcloróloga y compositora, nació en Buenos Aires de padres de ascendencia alemana y es venezolana desde el año de 1947, año en que se casó con el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera e inició sus viajes de investigación en el país como asesora técnica del Servicio de Investigación Folclorológica, creado en el año de 1938 por el profesor Juan Liscano. Me pareció excelente y una vez se presentaron a Luis Felipe e Isabel Ares como asesora e inmediatamente él fue el jefe de la sección de musicología y ella la asesora general del servicio. Si no hubiera sido por ello, yo no realizo la obra que realicé. Una extraordinaria fuerza interior y autodeterminación serán sus guías en esa incesante búsqueda de la identidad latinoamericana que hoy encontramos plasmada en su obra de folclorología y etnomusicología y composición artística. Para mí un estímulo intelectual extraordinario de ver esa capacidad, casi que podríamos llamarla juvenil, de esta extraordinaria mujer con miles de proyectos, o por lo menos 6 o 7 proyectos importantes, viajes a congresos internacionales y no cerca, iba a Holanda, iba a Japón, iba pronto a estar un tiempo en Argentina para poder recibir el Premio Nacional de Música de la Argentina, que implica que el ganador tiene que vivir dentro del país haciendo su obra por un tiempo. 20 años trabajé yo con la doctora Isabel Ares, 20 años que me permitieron realmente conocer de las bondades que muchas veces ella, como una forma de mantener ese ímpetu de trabajo, trataba como de ocultar, pero en el fondo una mujer extraordinariamente buena, muy bondadosa, implacable con algún estudiante o con algún investigador que en algún momento desfalleciera frente al trabajo que había que hacer. A la doctora había que cumplirle, y eso creo que realmente
fue una modalidad de trabajo que nos enseñó y que a su vez nosotros mismos hemos incorporado en nuestra forma de ser. Ha dictado cursos y conferencias en casi todos los países del continente, desde Chile a Estados Unidos y Canadá. Isabel Arens fue fundadora y directora de INIDEF y de la Fundación Internacional de Etnomusicología y Folclore, FINIDEF, en conjunto con su esposo, que preside actualmente y que realiza una amplia labor de estudios y difusión de la etnomúsica y folclore dentro y fuera del país. Y que la doctora Isabel Ares sigue creando conciencia a lo largo de América con respecto a esto que ella llamó la etnomúsica y que creó una escuela de pensamiento, y que diversas personas, por lo menos podemos contar con 100 personas que en América Latina, por lo menos con 100 en América Latina, están trabajando bajo las orientaciones iniciales que Isabel Ares y Luis Felipe Ramón y Rivera le dieron en su momento en que fuimos alumnos de ellos. Desde 1990 a 1995 fue presidente de Fundef CONAF y desde 1980 profesora de etnomusicología en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, dictando cursos de folclore para doctorado en ciencias sociales. Es autora de 23 libros sobre temas de etnomusicología y folclore, y entre ellos Manual de Folclore Venezolano con 9 ediciones, La Artesanía Folclórica de Venezuela, El Traje del Venezolano, Música de los Aborígenes de Venezuela, Historia de la Etnomúsica en América Latina, La Etnomúsica Venezolana en el siglo XX, Guía Clasificatoria y Música de La Rioja. Yo considero que el Manual de Folclore Venezolano de la profesora Ares es un libro fundamental para conocer el folclore venezolano. Desgraciadamente tiene años agotados, pero en las ediciones que se han hecho, esto es un libro que el que quiera conocer el folclore venezolano está obligado a leer ese libro. Como compositora, cuenta con la creación de más de 50 obras de primera línea realizadas con raíz latinoamericana y contemporánea, las cuales le han merecido diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Etnodrama Cualtaya, Yecuana, Biribambao, Constelación Espectral, Padre Libertador, Gritos de una Ciudad, obras estas estrenadas en Nueva York y Washington. En 1992 obtuvo el Premio Internacional Gabriela Mistral de la Organización de los Estados Americanos por su trayectoria académica. En 1993, el Premio Robert A. Stevenson de la Universidad de Los Ángeles en California. Ostenta el Premio Nacional de Música José Ángel Lamas, igualmente el Premio Municipal de Música y Premio Nacional de Cultura. La autora Ares ha incursionado en la composición con mucha fuerza, con grandes obras. Yo creo que de las más destacadas, yo podría mencionar Yecuana, que está basada en la cultura indígena de ese mismo nombre, Yecuana o Maquiritare, Birimbao, que es una pieza para timbal
excelente, hecho sobre grabaciones obtenidas con su trompa guajira. Y debo señalar también, en tercer lugar, el etnodrama Cual Talla, en la cual ella sintetizó en 3 grandes movimientos o grandes escenas lo que es la música de las culturas indígenas, la música de las culturas afroamericanas y la música de las culturas criollas provenientes de Europa, provenientes de España. Aunque te desafinado y que canten los turbiales, pa' que duerman los venados, y que canten los turbiales, pa' que duerman los venados. Su capacidad intelectual, su infatigabilidad para el desempeño de su labor de investigación y producción de materiales traducen un continuo procesamiento y estudio de materiales obtenidos en los viajes de trabajo de campo cumplidos en América y África, gran parte de ellos en colaboración de su esposo Luis Felipe Ramón y Rivera, inseparable compañero. Los acontecimientos son muchos, es difícil decir cuál le llega más hondo que otro. Yo diría que uno de los acontecimientos más hondos de mi vida ha sido haberme encontrado a Isabel Aretz como compañera de mi vida. Eso ha sido para mí muy grande. A las orillas del Titicaca, a las orillas del Titicaca, grabé Sus trabajos se reconocen en distintos países que la acreditan con el reconocimiento de numerosas sociedades y organismos internacionales. Fundadora de cátedras universitarias en la Universidad Central de Venezuela. Es creadora en Latinoamérica de la Escuela de Estudios de Etnomusicología y Folclore, y la labor docente, para la que no escatima esfuerzos, le ha permitido formar una pléyade de discípulos que trabajan en todo el continente. Entonces esas uniones, esas polaridades entre ellos dos crearon realmente una escuela de pensamiento que verdaderamente ha dado sus triunfos, y de hecho somos producto muchos de nosotros. En este caso me cuento yo. Después de mi caso, y perdonen que hable primero de mí en primera persona y después vean a otras personas, la doctora Isabel Aretz y Luis Felipe crearon una escuela de pensamiento a lo largo de América Latina. La doctora sí logró crear e instituir 2 cátedras que fueron bien importantes. Una cátedra de etnomusicología 1 y etnomusicología 2 dentro de la carrera de música de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, que es una obra de Isabel Aretz, y también los estudios de etnomusicología en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, IUDEM. A todos nosotros que de una forma u otra nos consideramos sus discípulos, sus continuadores, y que a pesar de nuestras divergencias, a veces teóricas, terminológicas, constituimos una gran unidad y un grupo responsable colectivamente por el diagnóstico, por el conocimiento, por la revalorización, la difusión, la divulgación de tantos valores que encierran estas culturas. Sus viajes de investigación abarcan casi toda Venezuela, América y África, permitiéndole tener el archivo documental completo que pueda existir en la búsqueda de nuestras raíces culturales. La doctora Isabel Aretz ha participado en congresos mundiales y simposios, seminarios sobre etnomusicología y folclore, ha dictado conferencias a lo largo y ancho de Venezuela y América. A través de radio y televisión ha participado e intervenido con su trabajo y experiencias en importantes proyectos educativos de Venezuela.
fundando las instituciones de etnomúsica y folclore más importantes en los últimos 40 años en nuestro país. Quiero dejar constancia de cómo Ramón y Rivera e Isabel Ares contribuyeron con una obra eterna que no perece a rescatar la imagen cultural de una región. Las investigaciones, tanto musicológicas como sobre cultura material y otras manifestaciones que ha hecho la doctora Isabel Ares, constituyen un verdadero paradigma de conocimiento y difusión de estos valores, cuyo conocimiento, repito, es esencial para la juventud y para todas las generaciones de venezolanos y de latinoamericanos. Por lo tanto, el siglo XXI, que es el próximo, no puede desconocer de ninguna manera los estudios que estos señores hicieron en su momento. Porque desde el año 46 han pasado medio siglo, digamos, medio siglo de este siglo, que han sido dedicados a los estudios del folclore, de la etnomúsica, de la cultura popular, de la literatura, etcétera, etcétera, y además a crear una cátedra de pensamiento. La doctora Isabel Ares representa la exponente latinoamericana más alta y brillante, productiva y completa del presente siglo.